Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y es de Radio San Giovanni. Caminaremos de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina. El proceso Giuffre constaba de 1.200 documentos. El encartado murió sin que se dictase sentencia y el sumario, ante la importancia de la estafa y el alcance de las responsabilidades que se derivaban de él, más o menos directas para muchas personas, fue sobreseído. ¿Murió Giuffre de muerte natural? Nunca se sabrá, pero el hecho es que su quiebra hundió el prestigio de la orden y, como se afirma en un documento del Superior de los Capuchinos fechado el 15 de mayo de 1964, llevó a la bancarrota a toda la congregación. La investigación instruida sirvió para dejar claramente definida la postura de Giuffre. Se trataba en realidad de un pobre hombre, de un megalómano, al servicio de los especuladores con hábito, de un ingenuo de cortos alcances, que vivió y murió en la pobreza, pero con la ilusión de haber podido servir de instrumento en la realización de grandes negocios financieros vinculados a las obras de religión. Al producirse la bancarrota se vio solo y abandonado de sus colaboradores, que durante tantos años se habían beneficiado de sus manejos y que en aquel momento de desastre solo pensaron en salvar su responsabilidad, sustrayendo a la autoridad investigadora documentos comprometedores y en transferir al extranjero el dinero que les fue posible retirar para recuperar cuanto pudiesen. Giuffre fue un iluso, y cuando se estudia la forma ligera y descuidada de actuar, se llega a pensar en la mala fe de alguien que lo movía aprovechándose de su ingenuidad e insensatez, o en que se consideraba un iluminado convencido de una desvalorización considerable en la cotización de la lira que le permitiría eludir oportunamente la bancarrota con el valor de las inversiones realizadas. A continuación, queridos oyentes, escucharemos unos párrafos del llamado Libro Blanco, en cuya redacción colaboraron juristas de prestigio, para ser los más exactos posibles en nuestra información sobre el mecanismo en que se fundamentan los manejos de Giuffre. La técnica de las operaciones Giuffre era la siguiente. Cuando ciertos organismos religiosos, obispados, órdenes monásticas o congregaciones querían construir edificios para fines religiosos, sociales, y habían establecido presupuestos y plazos de construcción, 2, 3 años o más, instaban a los fieles a confiar sus economías a Giuffre por una suma y a plazos más o menos iguales a dichos presupuestos y plazos de construcción. Giuffre pagaba a los fieles intereses que variaban entre el 5 y el 10% anual. Pero, y es aquí donde el asunto comienza a revestir gravedad de estos fondos confiados por los fieles a Giuffre. Este debía pagar a los organismos religiosos que los habían recogido intereses que variaban entre el 50 y el 100% por año. ¿No entran acaso tales operaciones en la noción de usura que tanto la Iglesia como el mundo laico no ha dejado de denunciar y de condenar desde hace siglos? Eran, por lo tanto, los organismos religiosos los que practicaban la usura y no el famoso banquero. Cobraban intereses fabulosos sobre capitales que no les pertenecía. No corrían ningún riesgo que pudiese justificar un precio del servicio prestado. No entregaban dinero y se limitaban a dar su garantía moral a la cooperación y por ende a alentar las estafas de Giuffre, quien evidentemente no podía pagar a largo plazo intereses tan enormes, a menos de recurrir a los nuevos depósitos, afectados a su vez de intereses no menos elevados. A medida que ampliaba la espiral, el peligro se hacía cada vez más grave. No faltaban indicios para darse cuenta de ello y Pío XII, informado de la situación, dirigió en abril de 1957 una circular al clero italiano para prevenir de los riesgos y del carácter ilícito de estas operaciones, pero no fue siempre escuchado. Y lo que es peor, ciertos eclesiásticos, ciertos religiosos, llegaron a alentar a algunos de sus amigos y penitentes laicos para dedicarse en complicidad con Giuffre a tales operaciones.
Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y desde Radio San Giovanni estamos caminando de la mano del Santo Padre Pío de Pietrelcina.